Soy Julio Saucedo y les voy a hablar acerca de las tres leyes de Newton. La primera ley que nos dice que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento constante a menos que haya una fuerza que cambie su estado de movimiento. Aristóteles pensaba que un cuerpo para moverse necesitaba continuamente tener una fuerza que se estuviera aplicando, que en el momento en que dejara de aplicar una fuerza, el objeto iba a frenarse. Galileo se dio cuenta que realmente lo que hacía que un objeto se pare, digamos, después de estarse moviendo, son fuerzas de fricción, la presencia del aire, etcétera, que hacen que se detenga un objeto. Pero, por ejemplo, con sus experimentos que él llevaba a cabo de diferentes maneras, en planos inclinados, con diferentes objetos en los cuales trataba siempre de disminuir el efecto de la fricción, se dio cuenta de que un objeto en ausencia de fricción y otras fuerzas de este tipo podría seguir, o seguiría más bien, en movimiento constante. Este es el antecedente primero de lo que es la primera ley de Newton. Particularmente, por ejemplo, pensaba que un objeto tan grande como la Tierra podía dar la vuelta alrededor del Sol y que independientemente de la enorme masa que tiene, bastaba con el hecho de tener esa, por decirlo así, velocidad inicial para que siguiera continuamente dando vueltas, ya sea en su rotación o en su movimiento alrededor del Sol. Posteriormente, René Descartes habla de que, que un cuerpo permanecerá en el mismo estado de movimiento, sea en reposo o en movimiento constante, y esto es básicamente lo que nos dice esta primera ley, como la formula Newton. Estas tres leyes que Newton precisamente elabora en su estancia domiciliaria después de aquella contingencia que fue la plaga que ocurrió en Inglaterra, precisamente ahí es donde desarrolla el cálculo diferencial e integral, los primeros estudios acerca de la dinámica, que es precisamente a lo que se refieren esas tres leyes, la dinámica de los cuerpos, digamos, el movimiento de los cuerpos, que estudia las razones del movimiento de los cuerpos. Entonces, se los voy a explicar más o menos de esta manera, que en el caso de un objeto, por ejemplo, si tenemos aquí dos estrellas y ustedes van en una nave, y si ustedes le quieren dar una pedrada a una estrella, pueden arrojar la piedra, le imprimen una cierta velocidad inicial, y si apuntan más o menos bien, fíjense que puede llegar hasta la estrella esta piedra. Lo que sucede es que el espacio es vacío, básicamente hay muy poca, casi, digamos, están muy separados los átomos en el espacio, por eso podemos considerar que la fricción es despreciable, no hay nada que pueda cambiar el estado de movimiento que le acabamos de imprimir a esa piedra. Entonces, esta flechita que es el vector de velocidad de este objeto, simplemente a medida que pase el tiempo va a ser constante, va a estar siempre apuntando en la misma dirección y va a tener la misma longitud o magnitud. Y por eso es que les digo que es muy probable que efectivamente llegue hasta la estrella. Entonces, esto es un caso, digamos, una explicación de lo que sería el movimiento de un cuerpo en ausencia de fricción. Vamos a ver ahora la segunda ley de Newton. El estado de movimiento que tiene un cuerpo, sea en reposo o sea en movimiento, puede cambiarse, pero a menos que exista una fuerza, es lo que nos dice la primera ley. La segunda ley lo que nos dice nos da una expresión matemática que nos dice
cómo se relaciona la fuerza con la aceleración que va a recibir un objeto. Y esta aceleración que va a recibir va a depender de manera directa o proporcional a la fuerza que se le aplica, y va a ser inversamente proporcional a la masa. En otras palabras, entre mayor sea la masa de un objeto, va a ser más difícil cambiar su estado de movimiento. Y precisamente la masa es la medida de la inercia. De hecho, la palabra inercia viene del latín, que quiere decir flojo o lento, ¿verdad? Y precisamente por eso, o sea que es difícil mover a los objetos. Entre más masivos sean, es más difícil moverlos, y esto queda implícito en la segunda ley de Newton. Por cierto, la palabra inercia, la primera persona que lo utilizó precisamente fue Johannes Kepler. Entonces, como ya hemos visto en el tema de la cinemática, si conocemos la aceleración, podemos describir todo el movimiento. Entonces, con la segunda ley de Newton, si conocemos la fuerza que es aplicada, podemos determinar la aceleración y de esa manera describir el movimiento completo de un objeto. La aceleración, como hemos visto, como sabemos, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que por cierto también se puede escribir como la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, en esta expresión, en esas expresiones, lo que fundamentalmente encontramos es la aceleración, en cualquiera de sus formas, como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, pero eso es lo que nos va a permitir decir cómo va a ser la posición con respecto al tiempo, la velocidad con respecto al tiempo, etcétera, cosas que normalmente se estudian ya que con las leyes de la cinemática, ¿no? Que son básicamente leyes matemáticas, ¿verdad? Entonces, la expresión F igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, como normalmente la vemos en los libros, de hecho es un caso particular de una expresión más general, que es esta, que la fuerza es igual a la derivada de una cantidad que se conoce como momento o momento lineal. Es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Qué es el momento lineal? Pues se define como el producto de la masa por la velocidad. Cuando tenemos que, en esta expresión, si la masa es constante, y esto lo introducimos aquí en esta expresión de la derivada de P con respecto al tiempo, al ser constante la masa sale de la derivada y nos queda masa por derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo que tenemos acá. En otras palabras, estamos llegando al resultado de que en el caso de que la masa es constante, esta ecuación, esta expresión de la segunda ley de Newton, que de hecho es la forma como él la formula, nos lleva a la expresión de fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton y tendremos oportunidad de hacer un gran número de ejemplos para tratar de comprenderla. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. En este caso, decimos que si aplicamos una fuerza sobre algún objeto, un objeto aplica una fuerza sobre otro objeto, digamos, lo que va a resultar es que va a haber una fuerza que va a actuar del otro objeto al primero de esta manera, de tal manera que el primer objeto decimos que la fuerza de acción sobre el otro objeto es igual a la fuerza de reacción. Entonces la tercera ley de Newton nos dice que para cada fuerza de acción existe una fuerza de reacción que es igual y de sentido contrario, que se expresa matemáticamente como que
la fuerza del objeto I sobre el objeto J es igual a menos la fuerza del objeto J sobre el objeto I. Digamos que si yo pongo mi mano y trato de empujar la pared, mi mano está aplicando una fuerza de acción sobre la pared y la pared está aplicando una fuerza de reacción contra mi mano. Esta es la fuerza de acción y reacción. En última instancia lo que tenemos es que es una interacción entre átomos. Los átomos de mi mano y los átomos de la pared que están siendo actuados, digamos, por esa fuerza que estamos aplicando. Esas tres leyes de Newton son básicamente leyes que nos permiten estudiar el movimiento de los cuerpos. Previamente habíamos visto las leyes de la cinemática, en las cuales podíamos estudiar la descripción. Son leyes matemáticas completamente, las leyes de la cinemática, pero ahí no entra la causa del movimiento. La causa del movimiento es la fuerza. Más adelante vamos a ver la ley de gravitación universal, que nos dice un caso muy particular de cómo se pueden estudiar los movimientos de los objetos celestes y también entender, por ejemplo, por qué es que somos atraídos por la Tierra. Pero eso será un tema de un siguiente video.